Glorioso Padre que estás en los cielos, te damos muchísimas gracias por permitirnos estar en tus atrios un día más. A ti damos la gloria, la honra, Señor. Elevamos nuestro agradecimiento, Señor, porque tú eres bueno en gran manera, porque tus misericordias infinitas son nuevas cada mañana. Hoy nos regalaste el privilegio de poder estar aquí. Queremos honrarte, Señor, como lo hemos venido haciendo con salmos, con himnos, con cánticos. Pero sobre todo, Señor, queremos que tú hoy nos instruyas a través del mensaje de tu palabra. Por favor, abre nuestros corazones, permite que tu palabra nos moldee cada día más a la imagen perfecta de nuestro Señor y suficiente Salvador Jesucristo. Ayúdanos, por favor, asístenos y que hoy, Señor, salgamos de aquí edificados, consolados y sobre todo, Señor, más seguros de nuestra esperanza en Cristo. A ti toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a continuar con nuestra serie de sermones expositivos en la carta a los Romanos. ¿Se escucha bien atrás? Ok, ya este es nuestro sermón número 35. Vamos a leer en Romanos capítulo 8, de los versículos 24 al 27. De esta forma terminamos lo que es este capítulo 8 de Romanos. Romanos capítulo 8, versículos 24 al 27. Como es de costumbre, le pido por favor, cuando lo encuentre, se coloque sobre sus pies. Leo para ustedes la palabra del Señor. Dice Pablo, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. En el sermón anterior nosotros vimos que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse en Cristo. Vimos también que no solo el creyente gime, también la creación gime por su redención. Vimos, repito, que nosotros mismos gemimos y entendimos que ese gemimo, ese sufrimiento, no es producto de la desesperación, sino de expectativas, esperando aquel glorioso día en que se consuman todas las cosas. Pero ahora Pablo presenta una pregunta o plantea una pregunta que es supremamente necesaria. ¿Cómo vive el creyente mientras atraviesa las aflicciones? ¿Cómo vive el creyente mientras gime? ¿Cómo persevera mientras espera? De hecho, ¿cómo ora no entendiendo muchas veces lo que vive, lo que sucede? Y es precisamente donde el apóstol Pablo va a profundizar aún más en nuestro diario vivir, en cómo enfrentamos todo esto que él ha venido diciendo, pero de manera práctica. Porque Pablo no se va a limitar solamente en decirnos que existe una gloria, ¿cierto?, afuera. Ahora él nos va a explicar cómo esa gloria futura sostiene a nosotros en el presente, a nosotros como creyentes. Por eso Pablo va a declarar algo en estos pasajes que leímos que a veces suena un poco paradójico, porque Pablo va a hablar de que en esperanza fuimos salvos. Esto es a veces como confuso o a veces como complejo, pero al mismo tiempo es como sorprendente, porque la salvación cristiana
no se basa solamente en eventos pasados, no se limita en decir, es que el Señor ya nos salvó, sí, sino que también pues presenta una clara dimensión futura. Somos salvos, pero todavía esperamos la consumación total de esa salvación. Sí, ya somos hijos, pero aún esperamos la redención final de este cuerpo de pecado. Y tenemos el Espíritu, sí, pero aún aguardamos, ¿cierto?, la manifestación plena de la gloria de Dios. Vivimos entonces entre lo que ya es nuestro y lo que aún no vemos. No vemos. Y en ese espacio, entre la promesa y el cumplimiento, el creyente necesita dos cosas fundamentales que vamos a estudiar a lo largo del pasaje. ¿Qué necesita? Dice Pablo, una esperanza firme, pero también necesita una ayuda divina. Esas son las dos cosas fundamentales que enseñan este pasaje. Y esos pasajes que estudiaremos en esta mañana nos muestra eso. Nos va a enseñar que la vida cristiana no es simplemente una espera vacía, sino que es en realidad una esperanza sostenida por la intercesión de la tercera persona de la Trinidad en nuestras vidas, por la intercesión del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que mientras no vemos, ¿qué hacemos? Esperamos. Que mientras somos débiles, porque lo somos y lo vamos a ver, ¿qué hace? El Espíritu intercede por nosotros en medio de nuestra debilidad. Y mientras vivimos en la aflicción, Dios obra, aunque de maneras muy silenciosas, y al mismo tiempo se glorifica en medio de esa aflicción. Entonces, veremos cómo este pasaje nos confronta, pero al mismo tiempo nos consuela. Nos confronta porque pues nos pregunta en dónde realmente está nuestra esperanza. En dónde realmente, y descubriremos si en verdad nuestra esperanza está en Cristo. Pero al mismo tiempo nos consuela porque nos recuerda que aún en medio de nuestra debilidad, hermanos, no estamos solos. Porque a veces cuando enfrentamos este tipo de situaciones, lo primero que viene a nuestra mente es Dios nos abandonó. Estamos solos, pero no lo estamos. No lo estamos. Por lo tanto, el propósito de este sermón y en mi oración al Señor es que podamos salir fortalecidos con nuestra convicción de que la salvación que hemos recibido nos ancla en una esperanza que es viva, en una esperanza que es sostenida todo el tiempo por la mano bondadosa de Dios, sostenida por el Espíritu Santo en nuestra espera a través de esa intercesión perfecta que Él hace por nosotros. El título del sermón pues se desprende de lo que Pablo dice, salvos en esperanza, salvos en esperanza. ¿Por qué? Porque como lo veremos más adelante, ya somos salvos, pero aún aguardamos, esperamos. Y lo vamos a desarrollar bajo tres epígrafes que se desprenden naturalmente del pasaje, porque Pablo en los primeros dos versículos, en el 24 y en el 25, va a hablar de que existe una esperanza que no se ve. No se ve. Pero también va a hablar de que siempre nos acompaña una debilidad. Hay una debilidad que nos acompaña. Versículos 26, la primera parte. Pero también nos va a hablar de que a través de esa debilidad existe una intercesión poderosa, una intercesión divina que nos sostiene. Eso son la segunda parte del versículo 26 hasta el 27. Esos serán nuestros tres encabezados. Veamos entonces esa esperanza que no se ve. Dice Pablo, lea conmigo nuevamente el versículo 24. Dice Pablo, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Pablo arranca quizás con una declaración que debemos entender de manera correcta. ¿Por qué? Él dice, en esperanza fuimos salvos. A primera vista, o de pronto, si alguien lee muy superficialmente el texto, puede dar la impresión o puede sonar
un tanto confusa porque en realidad encierra una verdad que sí es consoladora, porque Pablo está diciendo que esa salvación sí es cierta, no incierta. Porque cualquiera puede leer, en esperanza fuimos salvos, es como que aún guardo la esperanza de que el Señor me salve. No, Pablo no está diciendo o no está hablando de que nuestra salvación sea incierta, sino que depende exclusivamente de esa intercesión que el Espíritu hace. Pero tampoco Pablo habla, y quiero aclararlo, que nuestra salvación dependa de esa espera. No. Tampoco sugiere que aún no seamos verdaderamente salvos. Lo que está afirmando Pablo es que la salvación que Dios nos ha dado en Cristo tiene una dimensión futura que por supuesto todavía no vemos plenamente. Por eso nos cuesta entender muchas cosas que pasan. La Biblia presenta la salvación como una obra completa, ¿cierto? Como una obra perfecta, pero que está desarrollada en etapas. Fuimos justificados por la fe, ¿cierto? Sí, Dios nos declaró justos en Cristo. Somos hijos de Dios por medio de la adopción. Sí, somos guiados por el Espíritu Santo. Sí, también hemos sido reconciliados con Dios por medio de la muerte de Cristo. Sí, todas esas cosas, todas esas realidades son verdaderas hoy, son ciertas, no están en duda ni en proceso. Sin embargo, hay algo que todavía, hermanos, no ha ocurrido. Aún no hemos sido glorificados. Todavía vivimos en cuerpos débiles, cuerpos sujetos al sufrimiento, a la enfermedad, cuerpos sujetos a la muerte. Aún habitamos en un mundo evidentemente marcado por el pecado. Por eso Pablo dijo en el versículo anterior que estudiamos, incluso en nuestro sermón anterior, en el versículo 23, nosotros mismos gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. O sea que la salvación es real, sí lo es segura, pero su consumación final, hermanos, está por venir. Esa misma verdad aparece rápidamente en todo el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el apóstol Juan escribe en Primera de Juan capítulo 3, versículo 2. El apóstol dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún, escuchen bien, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero también Pedro habla de una herencia. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 4. Dice Pedro, el apóstol Pedro, habla de una herencia que es incorruptible, que es incontaminada, que es inmarcesible y que está reservada en los cielos. Y Pablo afirma también en Filipenses capítulo 3 versículo 20 que nuestra ciudadanía no está aquí, está en los cielos, en donde también esperamos ¿a quién? A nuestro Salvador. Entonces, todo eso nos enseña sin lugar a duda que nosotros pertenecemos a Dios, pero aún esperamos la plenitud de lo que nos ha prometido. Así que es aquí donde aparece esa verdad esencial, que es la esperanza cristiana. Y debo aclarar, porque en el lenguaje cotidiano, cuando hablamos de esperanza, suele significar algo, un deseo incierto, algo que quisiéramos que suceda, pero que todavía no sabemos si ocurrirá. Por ejemplo, voy a leer una definición de la Real Lengua Española sobre esperanza. Dice la Real Academia Española. Él define la esperanza principalmente como estado de ánimo en el cual se nos presenta como posible lo que deseamos. Además dice, se describe como la confianza o ilusión, noten bien las palabras, ilusión de realizar algo. Esa es la definición y lo que muchos entienden por esperanza, hermanos, pero la Biblia muestra una definición muy distinta de lo que es la esperanza. Es muy diferente. La esperanza cristiana, hermanos, no es una imaginación, no es una ilusión.
No es un optimismo incierto, no es un optimismo humano, como si fuera algo incierto, posible, opcional. No, no. La Biblia muestra la esperanza como la certeza basada en la promesa final de Dios. De hecho, cuando el autor de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 1, el autor de Hebreos define la fe, pero lo hace estrechamente unida a lo que es la esperanza. ¿Y cómo define el autor de Hebreos la fe? Como la certeza de lo que se espera, como la convicción de lo que no se ve. Y con esa definición en mente, precisamente el apóstol Pablo afirma que la esperanza que se ve, dice él, no es esperanza. Y entonces allí es donde nos confundimos. La esperanza que se ve no es esperanza. ¿Cómo así? ¿Qué está queriendo decir el apóstol Pablo? Lo que Pablo está diciendo, hermanos, es que nadie espera lo que ya tiene plenamente. ¿Sí me hago entender? Nadie aguarda aquello que ya puede ver con toda claridad. Si usted está esperando algo y ya lo tiene, ¿será que tiene sentido que siga esperando? Si ya lo tiene, ya lo palpa de manera completa. Por eso Pablo habla de que esa esperanza existe precisamente porque el creyente vive confiado en realidades que todavía no son visibles, que todavía no son palpables. Por eso la vida cristiana se mueve en el terreno de lo invisible, hermanos. Como dice Pablo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 7. Él dice, por fe andamos, no por vista. Y esa verdad sí que nos confronta, hermanos. Sí que confronta la cultura y la generación en la que vivimos. Porque vivimos en una generación que exige resultados inmediatos, incluso dentro de la iglesia. Oramos y queremos, exigimos que las cosas se den de manera inmediata. Oramos, inmediatamente nos colocamos en la silla del juez para juzgar a Dios si nos escucha o no nos escucha. Vienen las pruebas visibles, ¿cierto? Y queremos inmediatamente una satisfacción instantánea, que Dios nos libere pronto de eso. Entonces, de alguna manera queremos ver para creer, pero el Evangelio nos enseña a vivir de otra manera. ¿A qué? A creer para luego ver. Es distinto, es muy diferente. El creyente vive por promesa. El creyente no vive por percepción. Confía en lo que Dios ha dicho, aun cuando sus ojos no puedan comprobar todavía nada. Por eso esperamos en cosas que aún no vemos. ¿O usted no espera que Cristo vendrá? ¿Usted no espera en que algún día por fin nos liberaremos de este cuerpo de pecado? Usted espera eso. Esperamos la redención final de nuestro cuerpo. Esperamos la manifestación gloriosa de Cristo. Esperamos cielos nuevos, tierra nueva, donde more la justicia. Eso esperamos. Ahora bien, nada de esto lo vemos todavía en nuestros ojos, con nuestros ojos físicos, pero lo creemos con todo el corazón. ¿Y por qué lo creemos, hermanos? Porque sencillamente Dios lo ha prometido. Y si Dios lo ha prometido, lo creo porque Él no miente. Y precisamente porque no miente, es que Pablo dice seguidamente, con paciencia lo aguardamos. Porque sé que Dios no miente. Él va a cumplir lo que ha prometido. Porque Él ha dicho que cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Lo cual significa que la esperanza verdadera siempre va a producir algo, un fruto. ¿Cuál? La paciencia. Paciencia. No produce desesperación, no produce una ansiedad descontrolada, no produce tampoco una impaciencia carnal. La palabra que Pablo usa allí para perseverar
Es una palabra que nos muestra que existe una firmeza bajo presión, una espera firme bajo presión. Así que de pronto no es una espera donde el cristiano se cruce de brazos, no es una espera pasiva, ¿sí me hago entender? Sino que es una espera confiada, es una espera constante, es una espera perseverante. Esto nos lleva, de alguna manera, hermanos, a que nosotros examinemos nuestro diario andar, pero como siempre, examinarlo con honestidad, porque delante del Señor no hay nada que sea oculto. ¿Cómo reaccionamos nosotros, por ejemplo, cuando las cosas no se nos dan? ¿Cómo reaccionamos cuando pensamos que nuestras oraciones no son respondidas? Cuando las cosas no las tenemos en el momento que las queremos. ¿Cómo reaccionamos? Incluso cómo respondemos nosotros cuando la respuesta de Dios no llega en el tiempo que la esperamos. Nosotros si nos ponemos a revisar la escritura, hombres de Dios a los cuales Dios les prometió, por ejemplo Abraham, Dios le prometió un hijo a Abraham. ¿Cuántos años tuvo que esperar a Abraham para que naciera Isaac? 25 años, hermanos. Pero no, nosotros oramos y queremos que ya Dios mañana solucione. Oramos y mañana mismo estamos, mejor dicho, sentados en la silla del juez, esperando a ver si Dios escucha o no escucha, para decir si Dios me ama o no me ama, porque entre otras cosas tendemos a juzgar a si Dios nos ama o no nos ama por lo que Dios nos da o no nos da. Entonces, hermanos, nuestra esperanza está ¿en qué? En nuestra estabilidad, está en donde estamos llenos de inquietudes. ¿En dónde está nuestra esperanza? La Biblia enseña que la paciencia tiene que tener su obra completa. Y el creyente está llamado a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cuál es la carrera que usted tiene por delante? La carrera de la fe. De la fe. Por lo tanto, nuestra esperanza está puesta en lo invisible. En lo invisible. Pero nosotros muchas veces hacemos es todo lo contrario. Nuestra esperanza está puesta más bien en lo visible. Como por ejemplo, está puesta en nuestra salud, está puesta en nuestra estabilidad económica, está puesta incluso en el éxito que podamos tener en nuestro trabajo, en nuestras carreras, está puesta en el reconocimiento que de alguna manera podamos tener dentro o fuera de la iglesia. Descansamos en eso, en cosas visibles. Yo pregunto, ¿será que esa esperanza es fuerte? Es una esperanza frágil. Es una esperanza frágil porque todo lo visible, ya lo hemos visto, es temporal, es efímero, es pasajero. Es pasajero. Pero si nuestra esperanza está anclada en la gloria futura que Dios ha prometido, hermanos, entonces nosotros podremos esperar con paciencia, aún en medio de la incertidumbre, aún en medio del sufrimiento, como lo estudiamos en nuestro último sermón. Esas aflicciones que son presentes no tienen comparación con la gloria venidera que en nosotros algún día ha de manifestarse. Así que el creyente no vive aferrado al aquí, a la ahora, como si fuera definitivo. Vive con los ojos puestos en las cosas eternas. Sabemos, hermanos, que este mundo no es el final de la historia para nosotros. No lo es. Sabemos que aún lo mejor no ha llegado. No ha llegado. Y esa es la primera verdad que enseña Pablo en este pasaje. Somos salvos en esperanza. Y la esperanza verdadera nos enseña a esperar. Yo pregunto, ¿esperamos? ¿Cuánto esperamos? En verdad, pregúntese, ¿cuánto esperamos? Si estamos orando por un trabajo, si estamos orando por salud, si estamos orando por economía, si estamos orando por cualquier situación, esperamos. Lo sabemos hacer.
¿O somos de los que inmediatamente somos muy rápidos para señalar a Dios porque no hemos recibido lo que le pedimos? Cuán exigentes somos, ¿no? Cuán exigentes somos. Ahora bien, Pablo no se va a detener aquí en enseñarnos de la esperanza que no se ve, sino que él sabe que mientras esperamos, somos débiles. Somos débiles. A veces, hermanos, dice Pablo, y lo veremos más adelante, ni siquiera sabemos orar. Ni siquiera sabemos orar. No sabemos cómo seguir adelante. Y es precisamente allí donde introduce la segunda gran realidad de nuestro pasaje. No esperamos solos, porque el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Lea conmigo el versículo 26, la primera parte. Y vamos a ver esa debilidad que nos acompaña a todos y cada uno de nosotros como creyentes. Dice Pablo, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Hay algo que a mí me llamó poderosamente la atención cuando estudiaba este pasaje, y es la facilidad con que el apóstol Pablo reconoce lo que somos. Somos frágiles. Somos frágiles. La vida cristiana, Pablo dice que no debemos idealizarla. ¿En qué sentido? Él no presenta al creyente como alguien siempre fuerte, como alguien siempre claro, como alguien siempre que está seguro, ¿cierto? Él no presenta al creyente como alguien siempre estable, no. No describe a los hijos de Dios como personas autosuficientes. No lo hace. No presenta a los hijos de Dios como personas invencibles. Por el contrario, él siempre habla con una honestidad profunda y pastoral, porque Pablo dice, nosotros vivimos en debilidad. Y sí que nos da duro porque nos creemos fuertes muchas veces. Todo el tiempo nos creemos fuertes. Pablo dice, no, somos débiles. Y eso es marcadamente todo lo que ha dicho en el capítulo 8. Ya Pablo habló de todo lo débil que somos, todo lo que gemimos, etcétera. Pero ahora reconoce que mientras más esperamos esa gloria futura, nuestra condición presente es limitada. No vemos todo con claridad, hermanos. Nosotros estamos de alguna forma limitados porque no entendemos todo completamente. Y por la sencilla razón que nosotros no tenemos el control de todas las circunstancias. Por eso es importante entender a qué tipo de debilidad se está refiriendo el apóstol Pablo. ¿A qué tipo de debilidad él habla? La debilidad que Pablo, a la que Pablo se refiere, sin lugar a duda, no solo es una debilidad física, aunque está implícitamente incluida, sino también habla de una debilidad espiritual, es decir, que Pablo está hablando de una debilidad integral. Somos débiles físicamente y también somos débiles espiritualmente. Ambas. Integralmente somos débiles. Pero también habla de que somos débiles moralmente. Y lo vemos en nuestra experiencia diaria. Moralmente somos débiles. Esta debilidad, hermanos, nos muestra de alguna manera que sí, nosotros somos de alguna manera criaturas finitas, y como criaturas finitas en un mundo caído que aún no ha sido glorificado,
entendemos que somos salvos, pero no somos omniscientes. ¿O usted es omnisciente? ¿Usted lo sabe todo? No. Somos hijos. Claro, podemos orar, Abba Padre. Podemos tener esa relación con nuestro Padre Celestial. Somos hijos, pero no somos todopoderosos. Y esa es otra realidad. Somos guiados por el Espíritu, sí. Somos guiados por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Pero aún, hermanos, caminamos por fe. Entonces esa debilidad se manifiesta de una manera muy concreta. Ni siquiera, dice Pablo, sabemos pedir lo que conviene. ¿Cuántas veces pedimos cosas que no nos convienen? ¿Cuántas veces nuestras oraciones han sido de alguna manera no escuchadas por el Señor porque no es lo que nos conviene? Yo quiero que escuches bien. Muchas veces no oramos como conviene. Pablo está diciendo que hay momentos en la vida que aún siendo nosotros verdaderos cristianos, aún teniendo el Espíritu Santo en nosotros, aún conociendo la palabra, simplemente no sabemos cómo orar. Hay situaciones en las que no sabemos pedir, y eso tiene una respuesta bíblica, porque no conocemos el plan completo de Dios. ¿O usted lo conoce? Por eso oramos desde una perspectiva limitada. Vemos solo una parte del cuadro, no el panorama entero. Les voy a poner un ejemplo. ¿Cuántas veces nosotros oramos por sanidad? Muchas veces. Pero no sabemos si Dios usará esa enfermedad para mostrar su poder de otra manera. Y oramos por sanidad. De hecho, el mismo apóstol Pablo lo hizo cuando oraba pidiéndole al Señor que le quitara ese aguijón en su carne. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque su gracia era suficiente. A veces oramos porque el Señor nos liberte de las pruebas. No queremos, obviamente, tener pruebas y queremos que nos libere de manera inmediata. Entre más cortas sean las pruebas, mejor, decimos nosotros. Pero no sabemos si Dios está usando esas pruebas para fortalecer en nosotros el carácter, aspectos de nuestro carácter que necesitan ser trabajadas. Sin embargo, lo pedimos con ansias, pero Él quizás está trabajando en esa prueba para formar más nuestro carácter como el de Cristo. Como lo dice el mismo apóstol Pablo cuando habla de que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, por supuesto, es un carácter probado y esperanza en nosotros también produce. Muchas veces oramos por cambios rápidos, pero no sabemos si el plan eterno de Dios va a requerir todo lo contrario, un proceso lento, un proceso profundo. Así que, hermanos, la debilidad no es evidencia de falta de fe. Es parte de la condición presente de nosotros como creyentes. No conocemos de manera completa el plan de Dios. Estamos limitados cuando oramos. Así que mientras no veamos la gloria, siempre tendremos incertidumbre. Es normal sentir incertidumbre. Mientras no se manifieste plenamente nuestra glorificación final, habrá confusión. Y no es pecado tener confusión. ¿Sí me hago entender? Porque mientras vivamos en cuerpos de pecado, cuerpos frágiles como el nuestro, habrá limitaciones claras a nuestro entendimiento. Muchas veces hablamos
con muchísima seguridad de lo que Dios debe hacer. ¿No se ha dado cuenta de eso? Somos muy ligeros y hablamos con una seguridad de lo que Dios debe hacer, como si tuviéramos una visión completa del plan eterno de Dios. Pero Pablo nos recuerda que no siempre nosotros sabemos qué es lo mejor, ni siquiera para nosotros mismos. Como dice el profeta Isaías, los caminos del Señor son más altos que nuestros caminos. Sus pensamientos son más altos que los nuestros. Sin embargo, esta realidad, quiero aclarar, no debe desanimarnos. No debe de alguna forma llevarnos a pensar que estamos completamente sumergidos en la confusión y quedaremos allí. No, Pablo no menciona nuestra debilidad para dejarnos en la frustración, sino para preparar ese terreno para esa verdad que nos consuela y que debe consolarnos diariamente, la esperanza que nos sostiene. Porque esa esperanza que nos sostiene no elimina la debilidad, pero de alguna manera sí nos ayuda a permanecer anclados en Cristo. Entonces, hermanos, no es que nuestras oraciones estén condicionados de alguna forma a una perfección de lo que oremos. Nuestra debilidad no frustra el propósito de Dios en nuestras vidas, sino que al contrario se va a convertir de alguna forma en ese escenario donde la gracia de Dios se va a manifestar con mayor claridad. Y hay una respuesta que es muy importante que entendamos. ¿Por qué Dios usa nuestra debilidad? Porque Dios se glorifica y en nuestras debilidades. El poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque Dios nos conoce más que nosotros mismos. Cuando estamos bien, cuando todo marcha bien, cuando no hay problemas, cuando no hay tribulaciones ni aflicciones, cuando no hay enfermedades, lo primero que hacemos, hermanos, es relegar a Dios. Sentir que no lo necesitamos, sentirnos autosuficientes. Es la mentira del pecado que muchas veces abrazamos. Dios nos conoce, por eso Dios usa la debilidad. Y su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Por eso cuando las palabras se acaban, cuando el sufrimiento es más profundo que nuestra comprensión muchas veces, cuando esa carga ya supera nuestra capacidad para poder expresarla, entonces en ese momento Dios no se retira. No, Dios no se aleja, no. El Espíritu Santo en ese momento intercede activamente a favor de nosotros. No miremos la debilidad como falta de fe. Mirémosla como el instrumento que Dios usa para que cada día Él se glorifique más en nuestras vidas. Ahora bien, centrémonos precisamente en esa intercesión. Y eso nos va a llevar a que consideremos nuestro último punto. Porque es una intercesión que nos sostiene. Dice Pablo, versículo 26, la segunda parte, y versículo 27, dice Pablo, pero el Espíritu mismo, el Espíritu Santo, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Yo quiero que entendamos que Pablo no simplemente está diciendo que el Espíritu Santo en nosotros solo nos inspira a orar mejor. No, Pablo no solo está diciendo eso. O que mejora nuestras ideas para que oremos mejor. No solo dice eso. No solo dice
que tampoco se limita a animarnos, a fortalecernos emocionalmente, sino que Pablo dice algo mucho más profundo. Dice que el Espíritu intercede. Esa palabra intercesión es importante. Es decir, que Él está actuando de una manera activa a favor nuestro delante de Dios. Mientras nosotros sufrimos, vivimos nuestras debilidades, el Espíritu, dice Pablo, también gime, pero no gime como nosotros lo hacemos. Hay una diferencia fundamental entre nuestro gemido, que nace de la limitación, ¿cierto? Porque somos limitados, finitos, no entendemos. Pero el Espíritu, ese gemido del Espíritu nace es por la intercesión perfecta, no porque el Espíritu esté limitado. Pablo está describiendo que esta obra en nosotros de intercesión lo hace el Espíritu con gemidos indecibles. Y eso no se refiere a que no sean sonidos audibles. ¿Sí me hago entender? Ni tampoco que sea una experiencia mística como muchos en varios sectores de la iglesia lo presentan, sino que se refiere a esa intercesión profunda, perfecta, que trasciende un lenguaje humano, que solo la tercera persona de la Trinidad puede hacer. Cuando nuestras oraciones son confusas, son incompletas, o incluso, hermanos, cuando nuestras oraciones son erradas, son equivocadas, el Espíritu toma lo que hay en nuestro corazón y ¿qué hace? Lo presenta de manera correcta delante del Padre. En otras palabras, el Espíritu ora por nosotros cuando nosotros no sabemos cómo hacerlo. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Y gloria a Dios por esto, hermanos. ¿Saben por qué? Porque nuestra seguridad no depende de nuestra elocuencia en nuestras oraciones. Muchas veces no queremos orar por temor a ser juzgados por los hermanos y que nos digan que no sabemos orar. No, gloria a Dios, que nuestra seguridad no depende de la elocuencia en la manera en que oramos, sino de la perfección de la intercesión del Espíritu Santo en nosotros. Muchas veces oramos con temor y nos preguntamos, ¿será que estoy orando bien? ¿Será que estoy equivocado? ¿Será que estoy pidiendo lo correcto? ¿Será que esto que estoy pidiendo no es la voluntad de Dios? Por eso, hermanos, este pasaje nos da consuelo, porque el Espíritu de Dios no se equivoca. No se equivoca. Por eso Pablo dice, una de las declaraciones que incluso se pasa por alto porque muestra esa relación maravillosa obrando en nosotros, la relación maravillosa de la Trinidad obrando en nosotros. Noten cuando Pablo dice, el que escudriña los corazones, ¿quién es? El Padre. Sabe cuál es la intención del Espíritu. Noten esa palabra, esas palabras que nos muestran esa armonía hermosa que hay en la Trinidad y que todo está trabajando conjuntamente a favor del creyente. Pablo dice, el que escudriña los corazones, ¿quién es? El Padre sabe cuál es la intención del Espíritu. El Padre conoce perfectamente tu corazón, el mío. Nada le es oculto, como lo enseña el salmista cuando dice que Dios entiende nuestros pensamientos desde lejos, pero también conoce perfectamente la intención del Espíritu. Así que no hay confusión, no hay contradicción. No podemos pensar que existe de alguna manera un desajuste entre el Espíritu Santo de Dios que intercede y el Padre que está escuchando esa intercesión. Así que hay una comunión perfecta allí en esa obra divina obrando por nosotros. Y eso nos da consuelo, porque si el Espíritu intercede por nosotros, sabemos que lo hace conforme a la voluntad de Dios. Y eso es lo que Pablo dice aquí. Lo hace conforme a la voluntad de Dios. Es decir, el Espíritu no intercede según nuestros deseos pasajeros, según nuestros deseos emocionales. Él lo hace según la voluntad de Dios.
conforme a la voluntad de Dios, no conforme a nuestras emociones que son de alguna manera momentáneas. Entonces, de alguna manera, hermanos, cuando estemos orando, entendamos que nuestra oración, el Espíritu en nosotros está perfeccionándola de tal forma que sea conforme a la voluntad eterna de Dios. Pero no solo cuando oramos, hermanos, sino también cuando estemos enfrentando situaciones dolorosas y no entendemos lo que Dios está haciendo, aun cuando el camino, hermanos, es oscuro y de alguna forma vemos que no amanece. Y esa oscuridad nos perturba, la respuesta sentimos que no llega. Recordemos que nuestras vidas están siendo sostenidas por una intercesión perfectamente alineada con la voluntad de Dios. No olvidemos eso jamás. Nada escapa de su control, absolutamente nada. Nada es desperdiciado. Dios no desperdicia nada. Eso que vives, cada lágrima, cada dolor, cada situación, cada injusticia, Dios no desperdicia nada. Todo eso está obrando para hacerte más como Cristo. Todo eso está obrando de una manera que no entendemos. Porque en el momento de la prueba es difícil poder ver las cosas que Dios nos quiere mostrar. Pero nada es el azar. Porque cuando Dios nos empieza a mostrar el cuadro completo del paisaje, por decir, vamos a ver de alguna manera esa progresión que está llena de esperanza. Porque esperamos lo que no vemos. Somos débiles mientras esperamos. Pero el Espíritu intercede mientras somos débiles. No olvidemos algo también, hermanos, que nosotros no caminamos solos en este camino de santificación. Recuerde, sí, somos santos de una manera posicional. Dios nos ha santificado, es decir, nos ha apartado para Él de una manera posicional. Pero todos nosotros estamos inmersos en un proceso de santificación que es progresivo. El sufrimiento que sentimos no lo vivimos sin ayuda. Aunque a veces pensemos que Dios no está allí con nosotros. No oramos al vacío. No oramos y nadie nos escucha. El Padre que escudriña nuestros corazones está allí escuchando la intercesión del Espíritu por los santos. Y todo eso ocurre dentro del control soberano de Dios, como lo enseña el apóstol Pablo en otra carta cuando dice que Dios es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que el creyente, en esa esperanza en la que ha sido salvo, encuentra descanso. Encuentra descanso. Y no lo hace porque quizás tenga todo o haya entendido todo, sino porque sabe que Dios sí lo entiende todo. No porque nosotros tengamos ahorita el control de las circunstancias, sino porque nosotros empezamos a descansar en aquel que sí gobierna todas las cosas. Ya para ir terminando, yo quiero que en esta mañana, hermanos, después de nosotros haber leído, estudiado este pasaje, que nos quedemos claros con una verdad, y es que la vida cristiana siempre la vamos a vivir entre la promesa y la consumación. Estamos en la mitad. Somos salvos en esperanza, como el título de nuestro sermón. Aún no vemos la gloria,
Aún no la vemos, aún sufrimos, aún gemimos, aún somos débiles, pero no estamos abandonados, no estamos solos. Mientras esperamos lo que no vemos, Dios nos está sosteniendo, Dios nos sostiene. Mientras no sabemos cómo orar, sabemos que el Espíritu nos ayuda. ¿Cómo? Intercediendo. Mientras estamos caminando con debilidad, con fragilidad, el propósito eterno de Dios sigue de alguna forma avanzando, no para. Y todo esto es posible por una razón central. Cristo ya hizo la obra perfecta. La esperanza de que hemos hablado hoy no es una idea incierta. No. Está anclada en un hecho histórico, verificable. ¿Cuál? Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. En la cruz, Él cargó con nuestros pecados. Y no solo eso, sino que en la resurrección, Él nos garantizó, nos aseguró esa glorificación futura a la cual tanto esperamos. Y ahora que está exaltado a la diestra del Padre, Él garantiza que nada nos separará. Nada nos separará de Él. Nada, absolutamente nada nos separará del amor de Dios. Por eso hoy que precisamente vamos a celebrar la cena del Señor, nos acercamos a su mesa recordando que algún día fuimos sus enemigos, ¿cierto? Y hoy Él nos invita a su mesa y nos invita no porque seamos los más inteligentes ni porque seamos los más fuertes, sino porque hemos descansado en su gracia. No venimos porque lo entendamos todo, no venimos porque tratamos de darle lógica a todo, sino porque descansamos en Él. Tampoco venimos a sentarnos porque ya vemos su gloria, todavía no, pero sabemos que su gloria viene y es segura. Así que el pan que hoy vamos a partir nos va a recordar que Cristo se entregó entregó su cuerpo por nosotros. La copa que hoy vamos a compartir nos recuerda que su sangre fue el sello de ese nuevo pacto eterno en el cual hoy estamos. Y cuando participemos entonces de su mesa, vamos a proclamar lo que dice el apóstol Pablo, que la muerte del Señor vamos a proclamarla hasta que Él venga. Proclamar la muerte del Señor hasta que Él venga. Por lo tanto, hermanos, esta mesa, esta ordenanza va a mirar hacia atrás. ¿Por qué hacia atrás? Va a mirar a la cruz. Pero al mismo tiempo va a mirar hacia adelante. ¿Por qué? Va a mirar hacia la esperanza final que tenemos en Cristo. Así que les invito a que ahora que vamos a participar, examinemos nuestro corazón, como siempre. Examinemos no para alejarnos, sino para venir con humildad. Si estás cansado, hermano, ven y hoy descansa en Él. Si estás débil, ven. Si no sabes cómo orar, ven. Porque esta mesa a la cual el Señor nos invita hoy no está diseñada para aquellos que son autosuficientes, no está diseñada para aquellos que no necesitan. La invitación es a aquellos que necesitan. Aquellos que necesitan ser sostenidos en la debilidad, en su fragilidad.
Pregúntate, ¿estás necesitado? Eres bienvenido a la mesa del Señor. Vamos a orar y procedemos entonces, hermanos, con la celebración de la ordenanza. Amado Padre, te damos gracias. Tú eres bueno en gran manera. A ti damos gloria, honra y poder. Gracias por enseñarnos hoy que hemos sido salvos en esperanza, que descansamos en tus promesas porque tú no mientes. Gracias por el Espíritu Santo que mora en nosotros, que tú nos has dado como garantía y que intercede, Señor, por nosotros con sonidos indecibles y que nos ayuda a orar como conviene, nos ayuda a orar conforme a tu voluntad. Oh Señor, que recordemos esto hoy y hasta que tú vengas con alegría en nuestros corazones para recordar que no estamos solos, que aun cuando la situación se vea perdida, cuando pensamos que no hay solución, tú estás en medio de nosotros, Señor, ayudándonos, apoyándonos. Gracias, Señor, por lo que has hecho en nosotros, en Cristo Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.